Hola, soy Dalia y esto es De Cero al Flow, un podcast donde acompañamos a aquellas personas que al igual que yo estamos buscando vivir con más sentido nuestras vidas. Estamos estrenando el nuevo logo, una nueva estructura en este espacio, así que espero y te guste. Este episodio es un episodio especial porque el día de hoy se está cumpliendo un año que empezamos este proyecto. Así que, bueno, me gustaría compartir un poquito cómo ha sido todo este proceso, tanto del proyecto como en esta búsqueda de vivir cada día con más sentido. Sin más preámbulos, vamos a ello. Me gustaría comenzar. Hace unas semanas estaba hojeando mi cuaderno emocional. Y bueno, ¿qué es esto? Es una libreta común y corriente que vendría siendo esta. Y me di cuenta que hace un año había escrito cómo me sentía en ese momento, justamente cuando yo estaba iniciando este proyecto. Me sentía como si estuviera yo dentro del mar abierto. Así como que mirando todo a mi alrededor y nada más veía pura agua con las manos atadas, experimentando un sentimiento de vacío, de frustración, insatisfacción, de desmotivación. Era un conjunto de emociones negativas que justamente yo estaba experimentando en ese momento. O sea, que yo, a pesar de que cumplía con lo que tenía que ser, de trabajar, o no sé, lo que te dicta la sociedad en ese momento que se debe de hacer, yo lo estaba cumpliendo, pero sin embargo, yo sentía que algo más faltaba dentro de mí para yo poder disfrutar cada día, porque no había esa emoción de decir, ay, sí, que ya quiero que sea el día siguiente, porque voy a hacer esto y esto y esto, sino que yo sentía que cada día lo vivía como diciendo, ay, no, un día más. Entonces, regresando a esta imagen de cómo yo me sentía dentro del agua, con las manos atadas, sin, por más que yo buscaba y que veía pues este problema frente de mí, no sabía ni por dónde comenzar, ni con quién acudir o con quién acercarme para yo poder compartir cómo yo me sentía, porque pues a todo a mi alrededor pareciera como que si las personas estuvieran en general bien, ¿no? O sea, yo no me percataba de que las personas a mi alrededor en ese momento se sintieran como que un poquito igualito que a mí, entonces como que de cierta forma sí me daba pena de decir, oye, ¿sabes qué? Pues me siento así, porque también en ese momento mi contexto era que en mi mente yo tenía que ser la más motivada, la más entusiasta, entonces no sabía en ese momento a quién acudir, ¿no? Por más que yo tenía claro de que tenía que hacer algo, no sabía ni por dónde comenzar. Las preguntas que me pasaban en ese momento era, ¿yo seré la única que experimenta esta insatisfacción, esta frustración, este sentimiento de que algo más falta en mi vida? ¿O para más personas que están experimentando estas sensaciones? También me pasaba otra pregunta por la cabeza, ¿cómo aquellas personas que realmente disfrutan de su día a día, del día de hoy, pueden vivir de sus pasiones? ¿Qué proceso tuvieron que llevar? ¿Realmente siempre supieron a qué querían dedicar su vida o simplemente fue todo un proceso que llevaron a cabo para llegar hasta ahí? Entonces, todas esas preguntas me iban rondando en la cabeza. También yo en ese momento lo que necesitaba escuchar era decir, Dalia, no te preocupes, bájale 2 rayitas a tu frustración, a tu insatisfacción y no te preocupes, no estás sola, aquí yo estoy para acompañarte en ese momento. Yo también pasé por ahí y a mí lo que me ayudó fue esto y el día de hoy ya veo la vida diferente. Entonces, precisamente de ahí nace este espacio para que aquellas personas que al igual que yo en ese momento se sintieran así como lo platiqué hace unos momentos, pues sepan que no, o sea, no estás solo y que también investigando en estadísticas, alrededor como del 30-40% de la población latinoamericana, principalmente, que fue donde yo investigué, han experimentado en algún momento de sus vidas este sentimiento de vacío, ¿no? De no saber realmente qué sentido darle a su vida. Entonces, ya pues poco a poco todo
todas estas cosas me fueron calmando, ¿no? En cuanto a mi ansiedad de decir: "Es que no inventes, o sea, soy la única en el mundo que experimenta todo esto". Y también al momento de crear este espacio, de platicar con los invitados que ya he tenido el privilegio de charlar y estar en este podcast, me he dado cuenta de que la mayoría ha pasado por estas emociones o por estos sentimientos, y que también al momento de decir: "¿Sabes qué? Sí, yo ya sé qué es lo que me gusta, qué es lo que me apasiona", o sea, no quiere decir que ya por ende todo ya no te vayas a volver a sentir, pues, a lo mejor triste o demás, sino que simplemente es la naturaleza de la vida, pero que si nosotros aprendemos a vivir con más sentido nuestras vidas, obviamente, le vamos a dar o vamos a poder visualizar que estas adversidades de una manera mejor. Entonces, pues esta fue la parte del por qué yo comencé este espacio. Y bueno, pues a un año de que se creó este podcast, sinceramente es como que la expectativa vis realidad. Cuando uno empieza ciertas cosas, por ejemplo, cuando uno decide empezar a hacer ejercicio o cuando uno decide emprender algún proyecto, cuando uno decide aprender unas nuevas cosas, sabes que va a ser difícil, va a ser complicado, pero no importa, lo vamos a lograr. Pero ya estando en este proceso, jamás te imaginas lo difícil realmente que va a suceder. Yo dije: "No, pues es que al año todo va a ir viento en popa, ya voy a tener, miles de seguidores, este espacio va a ir creciendo de manera gradual y demás", ¿no? Pero no, la realidad ha sido otra totalmente, pero todo este proceso sí he tenido varios aprendizajes. Uno de ellos es el bienestar no se construye con momentos perfectos, sino con práctica constante. ¿A qué me refiero con esto o cómo llegué a este aprendizaje? Es de que, pues, de recién que yo empecé este podcast, pues, estaba súper entusiasmada, ¿no? O sea, yo sí decía: "No, sí, a pesar de que no estaba pasando por el mejor momento, de mi vida en este proyecto, sí me tenía muy entusiasmada, porque era algo totalmente nuevo para mí, ¿no? Me sacaba de mi zona de confort en varios sentidos, pero yo decía: "No, sí, vamos a hacerlo". Pero también llegué a un punto en la cual, ya empecé a dejar de disfrutar o de entusiasmarme por estarme enfocando en cosas que realmente no tienen sentido. Por ejemplo, en las vistas, en los me gusta, en las estadísticas, en que todo estuviera perfecto, en que pudiera estructurar una entrevista perfecta, en que yo pudiera hacer las preguntas correctas, en que yo hiciera los reels también de manera perfecta, en que toda la distribución fuera de manera correcta, de tener bien estructurado todo. Me empecé a enfocar tanto o a sumergirme tanto como que en alimentar ese ego, en decir: "¿Sabes qué? Si no tienes tantas vistas, no, pues entonces esto no está sirviendo". Pero en ese momento, o sea, como que yo seguí enfocada en eso y llegué a un punto en el cual dije: "Bueno, o sea, ¿a qué va todo esto?". Realmente yo inicié este podcast para vivir con más sentido y poner en práctica lo que me comentaban los invitados, ¿no? En cada charla que yo tenía, pero había dejado todo de un lado y me había centrado en alimentar el ego. Entonces, ahí viene este aprendizaje de que realmente el bienestar no se construye de momentos perfectos, sino que se construye de realmente, de disfrutar, de que, por ejemplo, o sea, no ponerse metas súper altas, sino y de que a pesar de que estaba teniendo contacto con aquellas personas que ya disfrutaban del día de hoy de su vida, de también estar leyendo acerca pues, de la psicología positiva, del bienestar y demás, o sea, de ir a terapia, de leer y así, o sea, yo sentía que simplemente, pues, estaba como que donde mismo. Entonces, o sea, también ahí caí en cuenta de que por más que escuches podcast, por más que leas libros, por más que vayas a terapia, por más que vayas a X o Y, si realmente no pones en práctica lo que tú estás aprendiendo, pues, vas a seguir donde mismo. Y obviamente, ahorita en estos tiempos que todo queremos para ayer, que todo queremos rápido, sin esfuerzo y demás,
Sinceramente, esto de tener una vida con sentido sí, lleva mucho tiempo, mucha práctica y muchas ganas, porque es estar repitiendo constantemente ciertas herramientas para que tú puedas poco a poco ir disfrutando cada día y que llegues a un momento en el cual no tengas que pensar tanto estas herramientas o estrategias, sino que simplemente lo hagas de manera natural, ¿no? Otro de los aprendizajes que he tenido es que la seguridad no llega antes de hacer las cosas, se construye haciéndolas. No sé si a ti te ha pasado muchas veces y dices, ¿sabes qué? Hasta que tome tal curso, hasta que me certifique en tal cosa, hasta que sea una experta hablando, hasta que tenga la experiencia de hablar ante un público de 100 personas o 100,000 personas o demás, hasta que llegue ese momento, hasta que esté más preparada, hasta que yo me sienta más segura, es que voy a hacer las cosas. Has escuchado, ¿no? De nunca vamos a estar listos o nunca vamos a estar 100% preparados, simplemente lo que tenemos que hacer para estar más seguras es haciéndolo, poniéndote metas alcanzables, realistas y que también generen en cada uno de nosotros esfuerzo. Por ejemplo, si yo estoy haciendo este podcast, bueno, disfrutar, ¿no? Grabar cada uno de estos episodios, disfrutar, editar, o sea, que no lo vea como una carga de decir, no, es que tiene que salir perfecto y demás. La perfección no existe y por más que queramos hacer las cosas perfectas, no lo vamos a lograr, porque siempre va a haber alguien que diga que no está perfecto, ¿no? Otro de los aprendizajes que he tenido es que la exigencia extrema no me acerca a disfrutar la vida, sino que me aleja de ella. En todo este año he descubierto que sí soy una persona que quiere hacer todo perfecto, como ya lo he comentado anteriormente, que quiero tener la casa súper limpia, que quiero hacer, no sé, las actividades del trabajo súper perfectas, no cometer errores y obviamente sí es algo que me ha costado mucho trabajo estar modificando porque he pues vivido lo que va de mi vida así, ¿no? Y que también, estas exigencias no nada más son hacia mí, sino que también hacia las personas que me rodean, ¿no? De que pongo ciertas expectativas hacia esas personas y cuando no las cumplen, me molesto, me enojo. Entonces, sí es algo que me ha costado mucho trabajo, empezar a modificar, pero considero que poner en práctica uno de estos aprendizajes es pausar un tiempo este podcast, porque no le encontraba yo un sentido del seguir, pues, sacando episodios, si realmente no les estaba sacando provecho o no estaba poniendo en práctica, las estrategias que aprendía de cada una de estas charlas, porque también sentía que había perdido de cierta forma claridad o entusiasmo en este proyecto. Entonces, por eso fue que decidí pausar este proyecto por algunos meses, también porque estaban pasando varias situaciones personales en ese momento. Quise enfocarme en esos temas personales. Pausar no es rendirte, sino que es elegir regresar con más sentido. Y bueno, precisamente es por eso que estamos de nuevo aquí. ¿Qué viene ahora? Lo que viene ahora es de que sinceramente no es que ya lo tenga resuelto totalmente, ¿no? Es justo lo que quiero empezar a hacer en esta nueva etapa de este podcast, ¿no? Explorar contigo lo que dice la ciencia y a la vez cómo poner en práctica todo aquello que pues, tanto he aprendido de los invitados, como lo que dice la ciencia, las estadísticas, las investigaciones y demás, y cómo aterrizarlo al día a día. Entonces es precisamente cómo vamos a ir llevando estos episodios en esta nueva etapa del podcast. Me gustaría cerrar este espacio. Si tú en este momento sientes como esa insatisfacción, desmotivación de que por más que tienes trabajo o estás cumpliendo como que en tus responsabilidades sientes que algo más falta en tu vida, este espacio es para ti. Así que no se trata de tener una vida perfecta, sino de tener una vida que se sienta tuya y que cada uno de esos días valga realmente la pena vivirla. Así que si crees que este episodio le puede ayudar a alguna persona, pues compártelo. Y recuerda, haz que valga. Nos vemos en el próximo episodio de Cero al Flow. Bye bye.